Bien, mientras toman asiento, por favor, vamos a dar comienzo entonces en honor al tiempo con el siguiente panel. En el siguiente espacio vamos a profundizar, por cierto, con nuestros invitados sobre el rol de la evaluación para el mejoramiento de los aprendizajes, del protagonismo de la escuela en este proceso y los desafíos para maximizar el aporte de la evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto, también queremos hacer un agradecimiento muy grande a profesores que nos están acompañando en el día de hoy, que viajaron desde la quinta y sexta región, que también nos están acompañando en este seminario. Un agradecimiento especial para ellos y, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de streaming, que están siguiendo todo este seminario a través de nuestra señal en Internet. Dicho eso, entonces, vamos a presentar a nuestros panelistas. A doña Patricia Mate, expresidenta de la Red de Colegios SIP y actual investigadora del Centro Libertad y Desarrollo. Nos va a acompañar también doña Beatrice Ábalos, Premio Nacional de Educación 2013 e investigadora del Centro de Investigación Avanzado en Educación de la Universidad de Chile. Nos va a acompañar también en el panel don Sergio Bitar, ex ministro de Educación, actualmente preside el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y la Fundación por la Democracia. Y también doña Marta Garrido, directora de la Escuela Matilde Huivi Navas de la comuna de Peñalolén, la que nos va a entregar una visión desde dentro de su escuela y los desafíos que ella prevé al implementar este nuevo sistema de evaluaciones en su escuela. El panel, ustedes ya lo ven ahí, será moderado por don José Weinstein, ex secretario de Educación y director del doctorado en Educación de la Universidad Diego Portales. Le entregamos la palabra entonces a nuestro moderador para dar comienzo con este panel. Muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Fantástico que se haya quedado tanta gente para esta parte final del seminario que ha organizado la Agencia de Calidad sobre este tema tan importante, las nuevas fronteras de la evaluación, de las innovaciones que están habiendo en este sistema, no solo en Chile, en el mundo, y que de alguna manera debemos integrar. Nosotros hemos tomado un acuerdo como panel, y el acuerdo es que a la 1:30 en punto vamos a terminar este panel. De tal manera que ustedes estén confiados de que efectivamente esto no se va a prolongar, y los panelistas también se han comprometido por eso a hacer intervenciones que se ajusten a esa realidad de tiempo que tenemos, de tal manera que efectivamente podamos terminar en hora. El panel, el sentido central que va a tener va a ser de alguna manera hacer una reflexión respecto a este tema, integrando lo que hemos escuchado en la mañana, pero en función de nuestra realidad chilena, que es habitualmente el gran problema que a veces nos ocurre con los expertos internacionales y con las exposiciones que escuchamos conceptos, escuchamos realidades, pero nos cuesta mucho aterrizarlo en nuestra realidad. Y por lo tanto vamos a centrar en eso el panel. Ese es el foco. No va a ser abrir grandes nuevos temas, sino más bien tratar de pensar y reflexionar en conjunto sobre lo que ya escuchamos en la mañana de acuerdo a la realidad chilena. Por eso la primera pregunta que le vamos a hacer a todos los miembros del panel, que os va a intentar contestar en 5 minutos, es ¿qué aprendieron de las exposiciones que escuchamos en la mañana en función de los desafíos que tenemos en nuestra escuela y educación chilena? Esa es la pregunta, por lo tanto, que le vamos a plantear a cada uno de nuestros panelistas. Vamos a partir, ¿no es cierto?, con Patricia Mate, ya que está allá en... Muchas gracias por la invitación primero y por estar aquí con este grupo tan grande de profesores, profesoras y sostenedores y autoridades. Partir por decir que de lo que ya a mí como que me confirmó ciertas cosas que yo he pensado siempre, y una la más importante de todas, ¿no es cierto?, es que
la información que se entrega, cualquiera sea el instrumento de evaluación que se tenga, requiere ser adecuada a los grupos objetivos a los cuales tiene que llegar. Y creo que en Chile partió el PER primero, PER, Prueba de Evaluación del Rendimiento Escolar, que fue antes del CIMSE. El objetivo era entregarle a dos grupos humanos información. Uno era un sentido de rendición de cuentas con respecto a los recursos del Estado que iban a ser utilizados por entes descentralizados, sea municipios o escuelas particulares subvencionadas. Y como eran descentralizados, para darles autonomía había que tener un instrumento que nos permitiera que permitiera al Estado ver si esos recursos se estaban utilizando bien. Pero, y ese es un eslabón que creo que se le ha dado poca importancia en nuestro país este último tiempo, el segundo grupo objetivo eran los apoderados. Y creo que aquí no hemos hablado lo suficiente de ese tema. ¿Quiénes son los principales educadores? Los apoderados. Los apoderados han estado bien ausentes de la discusión que hemos tenido hoy día y yo creo que de la discusión pública en general sobre el tema de la educación. Obviamente los apoderados requieren tener una información adecuada para que ellos puedan apoyar a sus hijos, que ellos son los principales educadores, no debemos olvidar, pero también para que la discusión sobre el tema educacional adquiera una mayor densidad, mayor profundidad, y no hagamos una conversación ligera sobre temas que son, primero, tienen efectos de largo aliento, o sea, no es hoy día hago una cosa y mañana tengo resultados, no, en educación eso no resulta, y también una mayor densidad sobre aquello que es lo más relevante. Eso diría yo que de las exposiciones que he escuchado, como que me confirmó esos dos grupos objetivos como centrales, como usuarios centrales de la información. Ahora, debo reconocer que el PER-CIMSE, cuando fue creado, tenía esos dos grupos objetivos solamente. Hoy creo que en Chile se ha llegado ya a una densidad principalmente académica con respecto a los temas de evaluación que nos permiten avanzar hacia una evaluación formativa y no solamente la sumativa. Y yo creo que en eso la agencia está haciendo una gran labor la información que está generando es un gran apoyo para los que estamos en el día a día de la educación. Muchas gracias, Patricia. Ahora le voy a preguntar la misma consulta a Beatriz Ábalos. ¿Qué aprendió de las charlas de la mañana en función de nuestra realidad educativa? Bueno, yo creo que como Patricia, no sé si aprendí cosas nuevas, pero sí aprendí a ver modalidades quizás o maneras de enfocarlas y mirarlas en forma distinta. Yo trabajo mucho con profesores, hago muchos estudios con profesores y siempre se me ha producido como una especie como de desgano cuando escucho la dificultad que tienen los buenos profesores, los nuevos profesores, por ejemplo, de implementar estrategias de enseñanza más apropiadas a las necesidades de los alumnos en contextos de miedo a la próxima prueba. Creo que estamos entrando, ojalá, en una nueva etapa que va a significar y que va a ser compleja, que es la de progresivamente ir evaluando a los estudiantes y sus capacidades desde el contexto propio del colegio, con las capacidades con el colegio que tiene cada escuela y sin el miedo de que a lo mejor esto va a ir en contra del próximo CIMSE. Esperamos, me gustó mucho lo de Tedesco, digamos, de hablar de una pedagogía que asume la responsabilidad, una especie de pedagogía nueva, una pedagogía que está centrada en el aprendizaje, cómo aprenden, cómo pueden y cómo los profesores en su conjunto pueden apoyar esto. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Ahora voy a preguntar a la directora. Tenemos acá también en el panel una directora de establecimiento, Matilde Huichi, doña Marta Garrido. Le vamos a hacer la misma consulta a ella, qué es lo que ella aprendió de las charlas en función de su realidad específica de su escuela en Peñalolén. Gracias. También agradecer la invitación y decir que me faltó retroalimentación, porque hay algunas cosas que no entendí. En primer lugar, que el sistema evaluativo
debe evitar la duplicidad, porque si nosotros nos vamos a los resultados del CIMSE, de acuerdo a cómo llegan, ¿cierto?, vamos viendo los ejes que son evaluados y varias veces, en varias ocasiones, nos damos cuenta como profesor o profesora que las habilidades o las competencias que son evaluadas no han sido evaluadas por nuestros profesores o en el colegio mismo. Hay a veces una dicotomía en la forma de evaluar o en la profundidad en que se ha evaluado. También involucrar a los estudiantes. Muchas veces nosotros analizamos los resultados, analizamos las pruebas, analizamos también cómo mejorar, siempre es recurrente cómo mejoramos, pero muchas veces no involucramos a los otros actores que a lo mejor sí nos pueden dar alguna luz. También otra cosa que me quedó es el abanico de evaluaciones coherentes, alineadas con el currículum nacional. Cuando hablamos de un abanico, yo lo encuentro perfecto, pero también me surge la idea de ¿y en qué tiempo? ¿Cómo yo, directora de un colegio, le digo a mi profesora de primero básico, necesito un abanico de preguntas de evaluación formativa para los grupos que tú tienes en la sala con 40 alumnos y que no tienes ayudante de aula? ¿En qué momento? En las horas no lectivas, claro, pero en las horas no lectivas hay que marcar cuaderno, hay que atender apoderado, hay que ver qué clase estoy haciendo y además tengo que, ¿cierto?, preparar el material. Por lo tanto, me surge inmediatamente necesidad, ¿cierto?, que es algo que siempre conversamos, de tiempo. A veces lo tenemos y no lo usamos bien, no es eficiente, pero sí debiera haber en este proceso de implementación de la evaluación formativa alguna indicación especial de cómo ser más eficiente o cómo tener más tiempo para poder preparar este material. El monitoreo también siempre se hace el monitoreo. Uno a veces no lo hace en forma tal vez científica, pero uno siempre está monitoreando. El jefe de UTP siempre está monitoreando. El profesor también está monitoreando cuando se pasea en la sala al ver qué están haciendo sus alumnos, está monitoreando. Lo que pasa es que a veces no lo llevamos a escribir, ¿cierto? No lo instalamos en un sistema de trabajo. Y también creo que es importante en este aspecto el apoyo al docente. El docente es el principal actor del aprendizaje en este aspecto, porque es quien va viendo cómo está avanzando nuestros niños. Y el docente en especial no sale, ¿cierto?, con todas las competencias de su pregrado, cuando ya salen con su título. En muchas universidades o institutos han tenido muy baja la participación en los colegios. Entonces, aquí un aviso, las carreras debieran tener desde primer año, las famosas, ¿cierto?, pasantías o también las prácticas docentes en los colegios, para que así cuando lleguen a trabajar definitivamente puedan saber cómo enfrentar algunas problemáticas que se van a ver, visto, porque es distinto trabajar en un colegio en un nivel socioeconómico A que en un nivel socioeconómico B, o en un nivel cultural A o un nivel cultural B. Parece que me tomé los 5 minutos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, directora. Sacó aplauso aquí su intervención. Bueno, y ahora vamos a tener la otra punta del sistema. Vamos a tener la posibilidad de que Sergio Vitar, que fue ministro de Educación, por lo tanto, así como la directora tiene la opinión desde una escuela concreta,
Sergio tiene la visión desde el sistema completo. Bueno, ¿qué aprendizajes le quedan a él y reflexiones a partir de las dos intervenciones de la mañana? Bueno, quiero aportar en 3 puntos, en el ámbito que tengo más conocimiento, porque en los ámbitos de la acción de los profesores creo que la directora ha sido clara en señalar cómo se hace el pan en el horno, que es lo fundamental de la educación. Lo primero es valorar la agencia, porque esto no lo teníamos. Entonces, cuando vemos acá una audiencia de esta magnitud, formada esencialmente por profesoras y algunos profesores, es un espacio institucional de conversación de la calidad que no teníamos. Esto surge del movimiento de los secundarios del 2006. Y eso es un hecho importante de tomar en cuenta, porque cuando las instituciones no existen, uno no tiene dónde conversar e intercambiar. Y la innovación no es individual, uno puede andar cada uno por su lado y no resulta, tiene que ser colectiva. También quiero, a partir de este punto, señalar que la agencia puede ser un gran factor para prestigiar nacionalmente al profesorado. Los profesores son el eje, y entonces es en la propia agencia donde eso se va a mostrar. Y lo mismo, directores y padres y apoderados. De manera que sea la comunidad educativa la que esté activa a través de la agencia y pueda esto proyectarse. Valoro el plan 2016-2020 y el giro del concepto de medición desde la sanción, recuerdo los semáforos, a la motivación para poder avanzar con toda la comunidad y con los estudiantes. Cuando aprobamos el Consejo Escolar y me tocó meterme en ese proyecto y sacarlo, Pepe se acuerda, estábamos trabajando juntos en esto, con muchos de los que están aquí hay mucha gente que tiene toda esa experiencia. El Consejo Escolar ha pasado desapercibido mucho tiempo, puede ser un gran espacio de articulación de toda la comunidad para discutir estos temas, entre otros el vandalismo que estamos viendo hoy día. Ahí los estudiantes tienen que estar, los papás tienen que estar, los profesores tienen que estar y tiene que ser un trabajo de la comunidad entera para ver qué pasa y no andar simplemente tomando sanciones. Esa es la primera cuestión que quería decir. Lo segundo es el énfasis que ponía tanto Margaret Heritage como Juan Carlos Tedesco en el tema de la evolución a la evaluación formativa. En un caso, aprendí mucho de la exposición de Margaret sobre cómo se hace esto, y en eso los anglosajones son tan en la punta, uno tiene que reconocer, pero está la sabiduría latinoamericana que también exponía Juan Carlos, de cómo nos movemos a terrenos más difíciles de medir, en el ámbito de la confianza, para que haya un ambiente, un ecosistema favorable. Y en la confianza los chilenos estamos súper abajo. En todas las mediciones de la OCDE somos de los últimos. Nadie, no en la confianza en la política o en el gobierno, que puede ser natural, en el otro chileno o en la otra chilena. La confianza, el entusiasmo, etc. Este es el segundo punto, de pasar a eso y medir otras cosas. Yo recuerdo que nos tocó aprobar la medición de cómo aprendían los profesores de matemáticas, los profesores. Y salimos últimos en un estudio que se entregó el 2010 de la Universidad State University de Michigan State University, que pueden verlo ustedes. Entonces, hay que medir otras cosas que son más difíciles. El paso a lo formativo es mucho más complejo. Y eso también uno lo aprende acá y tiene que ser colaborativo y cualitativo, no es solo cuantitativo. Y el tercer punto es el sentido de lo que estamos haciendo, que también lo destacaron nuestros dos expositores internacionales. Tanto Margaret, cuando dice al final en su exposición y muestra ese cuadro de lo cognitivo, lo intrapersonal y lo interpersonal, uno ahí puede observar claramente que hay medidas que en Chile tenemos déficit. Y lo mismo cuando Juan Carlos hace el análisis histórico y dice, perdimos el sentido de las mediciones y el sentido de la educación. La educación pasó a ser algo individual, de ser algo colectivo para el ciudadano, pasó a ser algo colectivo para el consumidor y para el economista, pasó a ser algo individual y ahora dijiste tú, Juan Carlos, y pasa ahora estamos recuperando con el concepto de la justicia social.
Los dos elementos que ambos aportaron creo que van en la misma dirección, pero es un déficit nacional. Hoy día tenemos un déficit nacional de formación en educación cívica, en un déficit en términos del racionamiento y de la argumentación como una cuestión fundamental y no simplemente decir cualquier cosa y andar descalificando al otro. En términos de programarse a sí mismo y monitorearse a sí mismo, en términos de la responsabilidad, eso me parece fundamental, y recuperar el sentido colectivo de la educación. Y esto último es por la política. Tiene que vincularse esto, porque esto tiene que pasar al plano de la política. La política no puede ser puros eslóganes en materia educacional. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor también para educarnos al nivel de la esfera de la política, para que las reformas que estamos haciendo además adquieran más sentido y los profesores sean valorados en su dimensión para que sean ellos el material fundamental para que las reformas resulten. Esas son mis 3 aprendizajes y reafirmaciones de hoy día. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Vamos a seguir avanzando en la conversación hacia temas ya más de nuestra coyuntura educativa, que yo quería preguntarles básicamente a los panelistas, que tienen que ver con esto, por cierto, y que se nombró al pasar por parte justamente del exministro Vitar respecto de que tenemos un nuevo plan, ¿no es cierto? Ustedes saben que en Chile hoy día el que se haga un CIMSE o se saque un CIMSE o se haga una cosa u otra, ya no es algo que dependa solamente del Ministerio de Educación o la voluntad de un ministro. Tenemos justamente un sistema. En ese sistema hay planes que son plurianuales, en los cuales el Ministerio de Educación tiene que presentarle al Consejo Nacional de Educación, un órgano plural, un plan de evaluaciones. Ese plan de evaluaciones incluye las evaluaciones censales, las evaluaciones muestrales, y también implica, ¿no es cierto?, las evaluaciones internacionales en que Chile va a participar. Es decir, hoy en día si Chile participa en algo depende de ese plan, no es algo que simplemente se le ocurra a un ministro, una ministra, porque le parece, ¿ya? Entonces tenemos un sistema mucho más planeado. Y ahora justamente ha sido aprobado un nuevo plan, ¿ya? Ese nuevo plan tiene algunas novedades muy importantes. Por ejemplo, hay una disminución de las evaluaciones censales, las que van para todos los estudiantes, y un aumento de las evaluaciones muestrales. Por ejemplo, la de educación física, por ejemplo, que era algo, ¿no es cierto?, que era general, ahora pasa a ser algo muestral. Y también se introduce este concepto nuevo que escuchamos en la mañana de la evaluación progresiva en la prueba de segundo básico. Es decir, una prueba, ¿no es cierto?, de comprensión lectora, en la cual eso se hace de una manera que es distinta a la que conocemos, en la cual, ¿no es cierto?, el establecimiento se mide por sí mismo, es decir, practica la prueba, después le entrega el resultado y tiene que trabajarlo, y es algo sin consecuencia y que tiene que ver mucho más con el trabajo, el establecimiento de esa información. Por lo tanto, hay novedades en este plan. Entonces, lo que a mí creo que sería interesante ahora sería también ver cómo ustedes ven estas grandes novedades, cuál es la apreciación que tienen y que creen que va a ocurrir con ellas, digamos, en el sistema, en los establecimientos. Estas novedades del nuevo plan nos van a ayudar a usar mejor esta información en un sentido formativo, como se planteaba, Patricia. Bueno, sí, es verdad que hemos tenido muchas novedades en educación. Tenemos una institucionalidad de la cual la agencia es parte, que está en marcha blanca todavía. Obviamente marcha blanca significa prueba y error, ir corrigiendo aquellas cosas que no han funcionado e ir profundizando las que están andando bien. Ahora, yo personalmente, nuestra experiencia como sociedad de instrucción primaria, como red de colegios con casi 20.000 alumnos, nos dice que sí, que siempre hemos hecho evaluaciones formativas. Yo creo que los buenos profesores lo hacen permanentemente y sistemáticamente, que muchas veces no hay los tiempos, como dijo aquí nuestra directora, que trajo a colación el tema central hoy día en el mundo de la educación, los tiempos de los profesores, de los niños, etc. No hay los tiempos, pero más que nada que nuestros profesores no vienen preparados para usar la información que se genera o hacer bien lo que se ha llamado la evaluación formativa. Ese es un tema. Pero creo que el sistema educacional en general necesita
ambos tipos. Necesita evaluaciones sumativas también. Y yo, por ejemplo, no me he convencido aún que el no hacer la prueba de lectoescritura SIMSE en segundo básico sea una buena medida. Y sobre todo cuando hemos leído hace pocos días lo que sucedió con la prueba SIMSE de séptimo y octavo, ¿no? Creo que es demasiado grave y demasiado marcador en la vida de un niño que no tenga las herramientas básicas de leer y comprender lo leído como para dejarlo al libre albedrío de los establecimientos primero, con pruebas formativas. Obviamente muchos colegios muy buenos lo van a hacer muy bien con esa información, pero va a haber una cantidad de colegios que tienen problemas que probablemente, como es voluntaria, no los van a... O sea, yo no me convenzo de eso porque es demasiado grave el no llegar a tiempo con ciertas destrezas básicas, conocimientos básicos en la vida de un escolar. Y todo lo que nos dice la neurociencia, que todo tiene que ser antes de los 7 años. Ya a los 7 años estamos tarde. Entonces creo que ambos tipos de evaluaciones se requieren, ¿no? Y creo que es complejo empezar descartando. Probablemente sí tenemos demasiadas evaluaciones y es bueno haber disminuido. Nosotros, por ejemplo, como sea de instrucción primaria, tenemos pruebas de valor agregado, que se llaman las pruebas de nivel, ¿no? Que nos permiten con nombre y apellido de cada niño saber cómo avanza, cómo retrocede, etcétera, y hacer remedial a tiempo, ¿no? Creo que esa información es demasiado relevante. Entonces, estoy contenta, creo que estamos en una institucionalidad que está en marcha blanca, creo que todavía hay señales demasiado desconexas o no conectadas entre la agencia y la superintendencia. La agencia toma una actitud positiva, proactiva, y la superintendencia una actitud mucho más de castigar, ¿no? O de tratar de encontrar lo que el colegio está haciendo mal. O sea, creo que esta nueva institucionalidad requiere un diálogo entre ambos lados, ¿no? Porque de lo contrario uno recibe señales, el colegio, el establecimiento recibe señales muy inconexas una de otra. Entonces, como digo, mucho que aprender. Ahí creo que me preocupa demasiado las señales poco claras que se han dado recientemente con respecto a la importancia de la participación de los padres y que los conocimientos que tienen que tener los padres, vuelvo a insistir sobre eso, para poder efectivamente influenciar en la educación, tener algo que decir en la educación de sus hijos. Y finalmente, creo que estas pruebas sumativas son demasiado relevantes para que el Estado tenga un feedback sobre cómo está invirtiendo los recursos que son de todos los chilenos y en qué prioridad y en qué orden se invierten esos recursos. Gracias. Muchas gracias. Patricia, interesantes posiciones entonces respecto a una pregunta más concreta, ¿no es cierto? Este nuevo plan que tenemos de evaluaciones. Beatriz. Bueno, yo obviamente he sido, creo, una de las personas que ha criticado el exceso de evaluaciones en nuestro sistema educacional. Y lo he criticado porque lo he visto desde, un poco como lo decía la directora, desde la perspectiva de establecimientos educacionales que quizás no tienen las condiciones adecuadas para mejorar el rendimiento de sus alumnos y los procesos de enseñanza por múltiples razones. En parte por haber tenido, y eso va a cambiar algo, una carga tremenda de trabajo en términos de tiempo sobre los profesores, pero también la presión externa, la comparación en establecimientos educacionales y la constante presión sobre los profesores de adecuarse al SIMSE. Puedo dar miles de ejemplos. Estoy haciendo un estudio de narrativas de jóvenes profesores que escriben su experiencia de tratar de manejar las dificultades de aprendizaje y se enfrentan al director o la directora le dice, sí, pero está bien, pero acuérdate que hay SIMSE el próximo año. Entonces, estoy contenta que se haya bajado algo el número de las evaluaciones. Me parece que todavía son muchas y ciertamente no estoy de acuerdo con la evaluación en segundo básico. Yo creo que sí podemos enfatizar el tema de la lectura, sin duda. Yo creo que el tema es de tremenda importancia.
Y para eso necesitamos profesores que entiendan cómo desarrollar el gusto por la lectura, la capacidad lectora en los niños. Yo tengo voy a contar una sola anécdota de años de un estudio de profesores jóvenes que que se publicó, entre paréntesis, unos años atrás, y que en un grupo focal, este joven profesor, que era de una escuela rural con pocos alumnos, porque no tienen tantos, multigrado, cuenta el caso de esta niñita que no aprendía a leer. Y él hacía su esfuerzo en primer básico, no aprendió, en segundo básico, pasó a segundo básico, pasó a tercero y todavía no sabía leer. El profesor trataba de manejarlo, pero no tenía más. Pero de repente se dio cuenta, esto fue en cuarto básico, que la niñita sabía leer. Estaba siguiendo el proceso de lectura de los otros y la hace pararse y decir, lee lo que acaba. La chica leyó. Entonces, ¿qué hace este profesor? Eso no basta. Llama a la mamá, que era analfabeta, llamó a la tía para que lo ayudara en la casa a leer. Ahora, este esfuerzo tremendo, el profesor primero es un profesor joven que no tiene mucha experiencia y que no tiene las herramientas, sabe que su niño no sabe leer. Entonces, tenemos que trabajar. Y por eso creo que fue tan bueno lo que escuché esta mañana. Tenemos que trabajar las capacidades de nuestros profesores en ambientes que no sean de presión y miedo. Y eso a lo mejor empieza a cambiar con la menor presión de pruebas en este momento, aunque creo que todavía hay muchas. Directora, su opinión. Bueno, en este seminario el tema es la evaluación. Para venir acá, yo revisé la página de Agencia Calidad y me encontré con una sorpresa porque vi un tremendo material que puede ayudar al apoyo de mis profesores. Yo conversé ayer con ellos y de hecho ahora está aquí mi profesora de segundo para que también pudiera participar, mi jefa técnica y coordinadora de Grupo PIE, y también está la directora de educación por ahí, porque es importante que vean, ¿cierto?, que la preocupación por mejorar los aprendizajes es una preocupación de todos. No solamente del profesor que está frente a ese niño, sino que también de su jefa técnica, del director, directora, de los apoderados y del resto de los profesores del país, de los directores del país. Y en ese aspecto, la prueba de segundo básico es un estrés y un agobio más hacia el profesor y hacia ese colegio. Entonces, estamos muy contentos de que al menos, ¿cierto?, se empiece a implementar este proceso de evaluación en el cual el profesor que no sabe tenga una herramienta de apoyo, porque muchas veces el profesor dice, no se atreve a decir no sé, no se atreve en los talleres a decir no entendí. Cuesta, ¿cierto? Porque a veces uno le da vergüenza y dice, pero ¿cómo voy a decir esto? Entonces, si viene todo un material preparado, que es como para llegar y aplicarlo en la sala de clases, ¿cierto? Vienen técnicas, estrategias metodológicas para aplicar esta evaluación, es muy bueno, es un material excelente y uno lo puede aplicar no solamente en segundo básico, sino que en los otros cursos también. En enseñanza media, perfecto. Uno lo va moldeando para el nivel que corresponda. Así que estoy muy bien, creo que es una gran iniciativa y va a ser un tremendo apoyo para todos los profesores. Muchas gracias. Sergio. Está bien bajar el número de mediciones, porque recordarán algunos de los que están aquí, Patricia Mate, Ernesto Schiffelbein, a Erika Jiménez le pedimos que fuera parte,
Beatriz también nos ayudó mucho en ver qué hacíamos con el CIMSE hace como 10 años. Y yo recuerdo, empecé a buscar alguna información de ese tiempo, y fíjense lo que teníamos en ese momento. La comisión nos sugirió lo siguiente: hacer el cuarto básico todos los años. Y a partir del 2006, cuarto básico y octavo un año, cuarto básico y segundo medio un año. Y dijimos, todas las generaciones van a ser evaluadas 2 veces en su trayectoria. Y con eso vamos a medir valor agregado. La explosión que ha habido de mediciones en estos 10 años ha sido brutal. Entonces, nos fuimos a la lógica de que al medir, como en el mercado, se compite. Cada colegio trata de ser mejor porque los papás están informados y van a mandar al hijo donde el colegio tiene mejores resultados. Es una visión economicista que no funciona. Y entonces hoy tenemos que ir volviendo a lo razonable, por eso que me parece que la reducción tiene que ir siendo progresiva y cuidada, teniendo en cuenta una segunda cuestión, que vamos a tener que empezar a medir nuevas cosas que hoy día no estamos midiendo y que es indispensable tenerlo presente, especialmente si nos movemos hacia lo formativo. Va a haber una serie de mediciones adicionales que haber que realizar. Y lo otro que quiero decir es que hay que medir otras cosas también, como por ejemplo la carga burocrática de los colegios para contestar todos los formularios que les mandan. O sea, son muchas horas, entonces esas pueden ser horas lectivas. Y la desesperación de estar llenando los papeles en vez de preocuparse de cómo aprenden los niños es una cuestión que sería bueno que la agencia también, Carlos, midiera cuántas horas se están gastando en eso y si podemos ir achicando en paralelo. Y lo tercero, que también una preocupación, es que vamos a tener que medir cosas que vienen muy fuertes a futuro, que es la capacidad de innovación. ¿Cómo se forma un niño, un joven, para ser innovador? Y una de las respuestas es que tiene que haber cooperación y trabajo en equipo. Y nosotros estamos en el otro espectro, en la otra punta del espectro. Entonces, ¿cómo vamos a medir eso? ¿Cómo vamos a desarrollar más capacidades de atacar problemas concretos? Tener visión multicultural, más multidisciplinaria. Y en ese sentido dejo planteada la pregunta. Yo tengo serias dudas de que los 200.000 niños que tenemos nosotros en tercero y cuarto medio técnico profesional les estemos dando una formación para el futuro y para la innovación. O los pasamos a todos a humanistas científicos y les mejoramos la formación en tercero y cuarto medio en las cuestiones básicas y vamos, ya Chile está en condiciones de dar 2 años postsecundarios técnicos, podríamos pensarlo, a 5 o 10 años, o cambiamos completamente lo que estamos haciendo ahí. Pero lo que estamos haciendo hoy día con 200.000 niños, que no son muchas veces los que salen a la calle, los técnicos profesionales, y que no tienen ni capacidad para entrar a por la PSU a la universidad, ni tienen más empleabilidad que el que sale del científico humanista, estamos cometiendo un error y estamos dejando una zona oscura que yo creo que también debe ser objeto de medición y de tomar medidas también técnicas y políticas para salir con ese punto adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer, si les parece, una última pregunta, aunque nos vamos a pasar unos minutitos. Veo caras de aprobación. Ok. Bueno, el punto es el siguiente. Nosotros, así como tenemos un nuevo plan de mediciones, también este año tenemos una novedad muy importante en el sistema. Y es que está plenamente operativo lo que se llama el sistema de aseguramiento de la calidad. Es decir, ya en este año empieza a regir un sistema en el cual los establecimientos que son calificados como insuficientes durante 4 años seguidos van a tener, ¿no es cierto?, que cerrar sus puertas. En principio pueden postular a 2 años más, pero al fin empieza un sistema con consecuencias. Esos establecimientos, para su información, son alrededor de 700 hoy día. Es decir, 700 establecimientos que, de acuerdo a esta nueva forma de evaluación, están siendo considerados a nivel insuficiente. Dentro de la forma de medir cómo se evalúan los establecimientos, se integra lo que se ha llamado los otros indicadores de calidad. Es decir, se integran lo que se está hablando justamente ahora, la autoestima académica, el clima escolar, la participación,
el bienestar del niño desde un punto de vista integral, el tema físico, ¿no es cierto?, como tema importante, como nuevos indicadores. Entonces, la última pregunta, y les voy a pedir sí que sean bastante telegráficos para cerrar más o menos, ¿no es cierto?, el tiempo, sería, ¿cómo ven ustedes estas nuevas mediciones integradas justamente en el quehacer de la escuela? ¿Creen que pueden colaborar y hasta qué punto esto es integrable en un sistema, como ya se ha insinuado en la mañana muy fuerte, que estábamos centrados solamente en las evaluaciones cognitivas y en el CIMSE? Ahora ya no solo tenemos eso, y ahora tenemos eso otro, los otros indicadores de calidad que nos han mencionado, incluidos en la calificación del establecimiento, es decir, tienen mucha importancia, pero ¿cómo los trasladamos a que efectivamente se ocupen dentro del quehacer de la escuela? Patricia Mate. Bueno, quiero partir por decir que a nosotros, como estando en el día a día de la educación, nos ha hecho un importante aporte los indicadores no cognitivos que incluye hoy día las pruebas de CIMSE. Lo que sí nos ha sucedido a los que estamos en los colegios mismos, en las escuelas mismas, es que nos hemos dado cuenta que existe una relación muy directa entre buenos resultados en los indicadores no cognitivos y los resultados académicos. O sea, creo que resulta imposible pensar un sistema que no funcione en lo que es esencial de los indicadores no cognitivos, como por ejemplo autoestima, respeto por el otro, ausencia de violencia y tal. Un sistema que no tiene esas variables en positivo, obviamente no provee tampoco resultados académicos significativos. Y eso se ha producido que existe una relación bastante importante entre ambos tipos de indicadores. Entonces creo que mientras más información tengamos, siempre que se provea de la forma adecuada y en los tiempos adecuados, se va a poder trabajar mucho mejor en la calidad de la educación como un todo. Así que me ha parecido muy bueno, nosotros lo estamos utilizando mucho para nuestro trabajo, en el día a día y como parte del análisis que se hace mes a mes y semana a semana con los profesores en cada equipo escolar. Muchas gracias. Beatrice, los nuevos indicadores de calidad. Bueno, yo no tengo, digamos, un tremendo conocimiento de exactamente cómo se van a medir estos aspectos no cognitivos que son muy difíciles por mucho que se tenga buenos indicadores, que son muy difíciles de traducir, diría yo, en una métrica que permita decidir si el colegio está mal y debe cerrarse o si el colegio está en camino de mejora. Creo que mi consejo frente a esto sería bastante experimentación sobre cómo se hace y los tiempos y las necesidades y los apoyos y todo lo demás antes de ponerlo duramente en práctica. La otra cosa que quiero decir es que estamos sentados escuchando lo que va a hacer la agencia y que es importante, pero el sistema educacional es más que la agencia y es tremendamente importante, y eso no lo tengo tan claro, que haya una articulación entre las diversas políticas y los diversos cambios de política en este momento. Escuché hace poco, alguien mencionó el tema tú lo mencionaste, el tema el exministro Vitar, de la carga administrativa. Bueno, yo estuve con una directora de un liceo en una comuna donde el alcalde tiene armado un sistema de apoyo administrativo que permite que no le llegue esa carga al colegio, pero está poniendo plata. Y eso quiere decir que nuestro sistema no es solo decir vamos a clasificar los buenos y los malos y vamos a tener muy buenos sistemas de indicadores, de mediciones y vamos a tratar de apoyar a los profesores. Tenemos también que entender que la mejora del sistema requiere de más recursos. Y yo ciertamente diría que sería un cambio radical en la manera de administrar una escuela si acaso la carga administrativa se redujera y se pudiera centralizar
en algún aparato que funciona hoy día en las municipalidades, pero en el futuro en el sistema nuevo de administración de la educación pública. Muchas gracias, Beatriz. Directora. Ahí sí. Gracias. En relación a este tema, creo que estos indicadores obviamente son importantes para el desarrollo integral que siempre nosotros colocamos en nuestros proyectos, que la idea siempre es una educación integral. Pero muchas veces ya nos han llegado los resultados y lamentablemente a veces no coincide el porcentaje de logro que tenemos en relación a los resultados de la medición CIMSE netamente. Y tiene que ver con la forma en que se recoge la información, porque es a través de encuestas que se aplican a los niños y a los apoderados. Y muchas veces el apoderado o el niño no entiende lo que le están preguntando, o a veces la forma de responder no es clara para ellos, porque le cambian las normas del juego. En la pregunta 1 tiene que colocar de 1 a 7, la pregunta 2 en acuerdo o en muy desacuerdo. Entonces, de repente contestan, ya, voy a poner todo aquí, en esta línea, en esta columna. Y obviamente el resultado no es fidedigno. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos que sean más científicos y que sean más amigables para la lectura de quién va a contestar. Eso. A ver, la pregunta es cómo integrar las nuevas mediciones que vamos al pasar a la mirada más formativa. Y claro, yo creo que eso tiene que ver con la organización institucional. No he visto bien la valoración de los consejos escolares, si están funcionando bien, si son un espacio para tener esas discusiones. Pero sería bueno hacer una evaluación de aquello. Lo mismo, tenemos un tema importante de la relación entre los colegios técnicos profesionales y las empresas, para ver también los temas de empleabilidad. O sea, articular más actores en torno a los temas que es necesario medir, porque muchos de ellos son cualitativos. No sé cómo se va a medir otras cosas que se pueden medir, pero hay que extraer conclusiones, porque muchas están en el campo de la intuición. Cuando uno no está metido en el detalle de la educación, sino que está viendo los estudios que hay, y hay cientos de estudios, yo confieso que los estudios dan para todo. Es muy difícil precisar, aquí no hay varitas mágicas, pero hay algunas cosas que sí a uno le llaman la atención, y que es donde tiene que concentrar políticamente los esfuerzos. Formación de profesores, fortalecimiento del profesorado, directores, pero también autoestima. Y recuerdo un ministro de Nueva Zelanda una vez que nos vino a visitar, y él lo que me decía que lo que le estaba dando más resultados, había hecho unas pruebas con profesores y papás a que los hablaba de la autoestima, y tenía otra prueba con los que no tenían ese sistema, y que los cambios eran muy impresionantes en los resultados, pero los niños creían en sí mismos. Y no que estaban aplastados porque alguien les decía que son tontos o que no sirven para las matemáticas. Todos sirven, y por eso que las mediciones muy parciales te limitan. En los rankings, en eso son bastante negativos. Si uno piensa que Steve Jobs lo echaron varias veces del colegio en que estaba. Entonces, y la convivencia es difícil medirla, pero también es bastante fundamental. Todos los estudios muestran que cuando hay mejor convivencia en el colegio, todo les va mejor. Entonces, son intuiciones, pero que va a haber que meterle más número ahora. Hay una materia, sin embargo, que quiero destacar al terminar. Primero, el asunto recursos para esto. Beatriz lo decía. Acá tiene que haber un equilibrio entre las distintas fases del proceso educativo. Pues si nos desequilibramos puro a la educación superior,
vamos a tener problemas con la educación de párvulo y vamos a tener problemas con la educación escolar. O sea, tiene que haber una mirada sistémica, estructurada, no de acuerdo a las presiones políticas que puede haber en un momento o en otro. Entonces, esa discusión hay que hacerla mejor. ¿Cómo rinde más el sistema con los recursos que tenemos? Y lo segundo es el proyecto de ley de educación pública que está en el Parlamento. Acá se está discutiendo la creación de 60 y tantos servicios, 67 servicios locales o regionales. Son como 6.000 y algo escuelas. O sea, si uno saca el promedio, tendríamos unas 100 por servicio. Los estudios internacionales que yo he visto muestran que la mejor gestión es de una red de unos 15, 10, 15, 20. Y entonces tenemos que ver cómo se va a articular ello. Luego, ¿cuántos que puede haber un espacio nuevo? Puede ser muy innovador ese proyecto en términos de incorporación a la comunidad. Los alcaldes van a tener que estar de alguna manera, la comunidad, los papás van a tener que estar de alguna manera. Yo creo que es esencial que nos concentremos, ahí todavía tenemos cerca del 35% de la matrícula. Si se hace bien, se puede llevar más arriba al 40%. Si se hace mal, esta cosa nos puede llevar a la desaparición de la educación pública. Entonces, es clave este proyecto de ley y por lo tanto también la forma de participar de la comunidad y cómo se va a estructurar el sistema. Y yo creo que sería bueno de repente todo lo que estamos discutiendo aquí, hacer un ejercicio de aplicación a las escuelas públicas y ver qué es lo que estamos haciendo con el nuevo proyecto y con las nuevas formas para que esas escuelas públicas las mantengamos a un buen nivel de calidad y que entendamos que no por el hecho de ser públicas van a mantenerse, sino porque son públicas porque tienen una calidad mejor. La gente y los papás van a poner a los niños ahí porque la escuela es mejor. Y por lo tanto ahí tenemos que concentrar un esfuerzo si queremos que suba la pública y la agencia puede hacer un trabajo importante en esa línea. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos ya terminando entonces este panel. Quiero darle las gracias a los 4 panelistas. Recordar que hicimos 3 preguntas principales. Una fue los aprendizajes que habían hecho, otra fue la opinión respecto de este nuevo plan de evaluaciones, la tercera, cómo integrar los otros indicadores. Me faltaron por hacer 2 preguntas que se las dejo a ustedes para que se las vayan masticando, dándole vuelta en el camino después de este seminario. La primera es, ¿cómo se va a integrar la evaluación de la formación ciudadana? Ustedes saben que este es el nuevo gran aspecto, ¿no es cierto?, que tenemos también este año. Este año hay un plan piloto, el próximo año ya todos los establecimientos tienen que tener un plan de formación ciudadano desde preescolar hasta cuarto medio. Por lo tanto, cómo va a integrarse eso en la evaluación es algo importante. Se lo iba a preguntar a los panelistas, no pude, se lo dejo a ustedes. Y el segundo elemento es algo que se dijo al pasar por varios panelistas y también dijeron nuestros expertos en parte, y que es un tema muy importante, y es cómo integramos realmente a los alumnos como sujetos de la evaluación. Cómo logramos que efectivamente ellos sean un actor relevante en el uso de todos estos datos. Yo creo que esa es un interrogante mayor y que puede ser buena parte de que esta evaluación formativa que vimos hoy día en la mañana realmente haga un cambio desde el punto de vista de la calidad de educación. Muchas gracias por su presencia. Bien, antes de finalizar y antes que se retiren, Carlos va a entregar las últimas palabras para ustedes. Quisiéramos agradecerle a ustedes, los que vinieron de regiones, directoras, profesores, los que están por streaming, que son más de 1.500 personas, a valorar el esfuerzo. Agradecerle al superintendente porque también nos retroalimentaron como sistema de aseguramiento y nos llevamos tareas no para la casa, sino que para el trabajo. Y por último, ¿cómo nos desafiamos todos en lo que decía Margaret, en retroalimentarnos, en cómo mejoramos, en cómo necesitamos hacer más preguntas que respuestas, en cómo trabajamos este sí se puede, que es posible, y finalmente cómo todos somos protagonistas de mayores aprendizajes? De verdad, yo creo que agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí, por tratar de marcar la diferencia, profesionalizar la labor y la tarea que tenemos, y porque esta reforma tiene sentido en cuanto somos capaces de llevarla al aula con protagonista para los niños, que es lo que todos trabajamos día a día. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Bien, antes de cerrar, nada más para finalizar, agradecer nuevamente a nuestros panelistas, al moderador y también contarles a quienes nos siguen vía streaming que recordarles que se inscriban al proyecto de evaluación progresista a través de nuestro sitio web www.agenciaeducacion.cl y también
evaluación progresiva a través de nuestro sitio web agenciaeducación.cl y también contarles a ustedes que todo el material que ustedes vieron acá en el día de hoy va a estar disponible en www.agenciaeducación.cl. Tomamos las últimas fotografías finales. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, nuevamente con un gran aplauso a nuestros expositores. Les deseamos que tengan un buen retorno. Gracias por su asistencia y muy buenas tardes para todos.